Yo quería hablar un poquito de este grupo, muy desconocido para mucha gente, que es el grupo de los anfibios. Y Martiño Cabana, en la anterior exposición, pues, tocó el tema de la distribución de herpetos aquí en Galicia, y también tocó de forma bastante completa el tema de la problemática de los anfibios. Entonces yo le voy a dar un poco otro enfoque a la charla, ¿no? Le voy a dar un enfoque un poquito más global, valiéndome de esa premisa ecologista, esa vieja premisa ecologista que dice actúa de forma local pero piensa de forma global. Y si hay un problema que hay que enfocar de forma global es precisamente el problema de los anfibios, ¿no? Y bueno, voy a tratar de construir un marco histórico y un marco geográfico para tratar de ir desgranando un poquito pues, lo que es la historia de los anfibios y cómo apareció esta problemática, ¿no? Los orígenes, tratar de desgranar los orígenes de esta problemática, ¿no? Bueno, entonces, como dicen que una historia, para contarla bien, hay que contarla desde el principio, pues vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a retroceder un poco en el tiempo, 300, 400 millones de años, tampoco demasiado, ¿no? Nos vamos a ir al periodo devónico. El periodo devónico se conoce como la edad de los peces. De aquella, pues el planeta era muy diferente a como hoy lo conocemos. Los peces, sabéis que son estos vertebrados que surgieron en el medio acuático, a partir de los cordados, y esa espina dorsal que recorre el cuerpo pues les dio una movilidad y una serie de ventajas evolutivas y enseguida se adueñaron de aquellos océanos, ¿no? Sin embargo, el medio terrestre pues todavía era un territorio virgen, un territorio a conquistar, ¿no? Los primeros que conquistaron el medio seco fueron las plantas, primero las plantas sin semilla, las pteridófidas, los helechos, y en el Devónico ya habían hecho su aparición las plantas con semilla. Tuvieron gran éxito, conquistaron el medio terrestre y contribuyeron también a cambiar un poquito el medio ambiente, la atmósfera y los ecosistemas, ¿no? Los primeros animales que dieron ese paso de la conquista del medio terrestre pues fueron los invertebrados, artrópodos, moluscos, y los vertebrados tardarían un poquito más en dar ese paso, entre otra cosa porque eran muchas las dificultades, los problemas que tenían que salvar para conseguir pasar del medio acuático en el que habían evolucionado al medio terrestre, ¿no? Dentro de esa parrilla de salida para conquistar el medio terrestre había un grupo de peces, los peces arcopterigios, peces lobulados, como este celacanto, que tenían cierta ventaja, porque una de las dificultades era pues, la locomoción. El cuerpo de los peces estaba diseñado para desplazarse en el líquido elemento, y fuera del agua pues, no resultaba efectivo. Estos peces lobulados se llaman así porque tienen una especie de extremidades, como si fuera una mano de las que salen de forma radial las aletas, y en principio pues, la utilidad que tenían era desplazarse por el ventos, por los fondos, ¿no? Y estos peces pues, tuvieron una ventaja a la hora de iniciar la conquista del medio terrestre, ¿no? Este pez en concreto, el celacanto, que es un verdadero fósil viviente, todavía se encuentra hoy en día, se creía extinto, pertenece a un grupo que se creía desaparecido, hasta que apareció pues, en las redes de pesca de un pesquero de profundidad, ¿no? Todavía hoy en día podemos encontrar celacantos. Otra de las dificultades que tuvieron que salvar era la respiración. El aparato respiratorio de los peces, las branquias, pues, están diseñadas para aprovechar el oxígeno que está disuelto en el agua. Fuera del agua no resultan demasiado efectivas, porque, entre otras cosas, porque se deshidrataban. Hay algunos peces, los ciprínidos, las carpas, que en la superficie del agua, sobre todo cuando viven en aguas pobres en oxígeno, pues capturan pequeñas burbujas de aire, las hacen atravesar por las branquias y de alguna manera aprovechan ese oxígeno atmosférico, ¿no? Sin embargo, pues, los vertebrados encontraron una solución evolutiva en la combinación de esas branquias y la mucosidad, ¿no? Estos peces, estos saltarines del fango, Perioptalmus, que los podemos encontrar hoy en día en zonas intermareales, zonas de mangle, no tienen pulmones, respiran a través de branquias. Esas branquias las mantienen húmedas, utilizando una mucosidad, y ello les permite de forma bastante efectiva pues, aprovechar ese oxígeno atmosférico, ¿no? Al mismo tiempo, también se valen de la respiración a través de la piel. La piel, después comentaremos, en los anfibios juega un papel importantísimo, es un órgano muy importante para los anfibios, ¿no? Y estos animales sacan partido también de esa permeabilidad que tienen en la piel, les permite aprovechar también el oxígeno del aire, especialmente en las aletas, que las tienen muy vascularizadas, y entre la combinación de la respiración a través de la piel y de esas branquias, pues consiguen permanecer bastante tiempo fuera del agua, ¿no? Luego se dio un paso más. Este es un dipnos, también es un pez que podemos encontrar hoy en día,
es un pez pulmonado ya. Dipnos quiere decir doble respiración, y los pulmones aparecieron por primera vez en estos peces como una modificación de la faringe, y tenían la ventaja de que no ocurría como con las branquias, que se deshidrataban con facilidad, ¿no? Entonces estos peces pues, viven en ambientes pobres en oxígeno, en zonas fangosas, zonas cenagosas, y tienen una gran ventaja evolutiva con respecto a otros peces, ¿no? Este pez también es un pez lobulado, si os fijáis, pues tiene esas aletas que se parecen bastante a patas, ¿no? Está a medio camino ya entre los peces y los anfibios. Curiosamente, este pez no tiene branquias, pero sus larvas, al igual que los anfibios, sí presentan branquias. Sabéis que los anfibios pues, sufren una metamorfosis a lo largo de su desarrollo, ¿no? Y este pez, pues las larvas también presentan branquias y los adultos las reabsorben y pasan a la respiración pulmonar y la respiración a través de la piel, ¿no? Aquí tenemos un anfiuma. Este ya es un anfibio, ¿no? Es un anfibio un género de anfibios que podemos encontrar en América, y también presenta una respiración pulmonar, tiene una forma anguiliforme, es muy parecido al pez pulmonado que vimos antes. Las larvas de este anfibio pues, presentan branquias y las absorben al final de la metamorfosis. Y la verdad que es sorprendente la similitud entre el pez pulmonado, el pez que vimos antes, y este anfibio, ¿no? Entonces, pues bueno, surge la pregunta inevitable de cuál es la línea que separa a los anfibios, a los peces de los anfibios, ¿no? ¿Por qué el otro es un pez y este es un anfibio? Bueno, pues es una pregunta que tiene una respuesta muy sencilla, complicada pero sencilla al mismo tiempo, ¿no? Los peces pues son lo que se conoce como un grupo parafilético, es como una caja enorme en la que se engloban todos los vertebrados, excepto los tetrápodos, que se han excluido de esa clasificación, ¿no? Y esa es la diferencia entre un pez y un anfibio, ¿no? Si nos fijamos un poco más detenidamente en la parte anterior de este anfiuma, vamos a ver que presenta unas patas bien desarrolladas, con sus dedos y todo, y por eso este es un anfibio, y el otro es un pez, ¿no? Esto ya sería pues, un tetrápodo, ¿no? Un primer tetrápodo. Esas patas, como podéis ver, se parecen bastante a aletas. Estas son una representación de las patas de los primeros tetrápodos. Se parece bastante a una aleta, y de hecho pues, se supone que los primeros anfibios eran más acuáticos que terrestres, y realmente estas patas, la función que tenían era más natatoria que a la hora de desplazarse fuera del agua, ¿no? Esta iconografía de este primitivo anfibio es un Ichthyostega. No es que sea el primer anfibio que apareció, pero sí fue el primero en ser descubierto en el registro fósil, y es un poquito el más conocido, ¿no? Y representa un poco pues, lo que serían esos primeros anfibios, ¿no? Que habían conseguido dar ese salto evolutivo y conquistar de forma bastante eficiente. De hecho, en el Carbonífero pues, reinaron los anfibios el medio terrestre, ¿no? Tuvieron que salvar otra serie de dificultades. El hecho de desplazarse por tierra era más exigente en cuanto a energía que desplazarse por el agua. Apareció una modificación en el sistema circulatorio, una segunda aurícula en el corazón. Los anfibios fueron los primeros en excretar urea como una forma de preservar ese líquido. Y yo quería hablaros sobre todo en los anfibios de su piel, porque la piel realmente es un órgano importantísimo en los anfibios, y aparte es un órgano que juega un papel muy importante en esa historia que vamos a contar hoy. La piel de los anfibios es como si fuera una membrana osmótica, ¿no? Es una piel muy permeable que les permite respirar, les permite un intercambio gaseoso, les permite un equilibrio hídrico y un equilibrio de electrolitos. Y pues yo digo que nosotros tenemos una piel que nos protege del exterior, del medio, y los anfibios, sin embargo, tienen una piel que los conecta con el medio, ¿no? Y eso es algo muy importante. Vamos a explicar por qué. A partir del Carbonífero, los anfibios empezaron a extenderse por todo el globo. Consiguieron adaptarse a hábitats muy diferentes a los originales, a zonas de matorral, a zonas de bosque, selvas tropicales, las copas de los árboles, incluso hábitats aparentemente tan inhóspitos para ellos como los desiertos, ¿no? Una de las razones que los mantenía atados a los cuerpos de agua es la reproducción. Los anfibios necesitan del agua para reproducirse. Pero también encontraron una serie de tácticas evolutivas que les permitieron minimizar al máximo esa dependencia del medio acuático
y conquistar medios en principio bastante adversos para ellos, ¿no? Este dendrobátido, por ejemplo, se reproduce utilizando simplemente el poco volumen de agua que queda atrapado en el corazón de una bromeliácea, ¿no? Deposita allí normalmente un huevo, nace un renacuajo, y los adultos pues presentan también unos cuidados parentales bastante elaborados, alimentan esos renacuajos. Las hembras visitan con regularidad las bromelias en las que tienen renacuajos, depositan un huevo estéril, que lo utilizan como medio nutricio, es decir, han conseguido de alguna manera minimizar esa dependencia del medio acuático, ¿no? Y lo han llevado hasta un extremo pues, mucho mayor, como es el caso de nuestra salamandra, ¿no? Han desarrollado pues, lo que se conoce como ovoviviparismo, ¿no? Es decir, los huevos se desarrollan en el interior de la madre, sin aporte nutricio, de tal forma que dan a luz a crías ya prácticamente desarrolladas, ¿no? Nuestras salamandras son unos anfibios muy terrestres, son malos nadadores, cuando van a desovar pues lo hacen con mucha cautela, para procurar no caer en el agua, porque lo más probable es que se ahoguen, ¿no? Han perdido esa capacidad de vivir en el medio acuático, ¿no? Y algunas poblaciones de salamandra, en caso de hábitats más exigentes hídricamente, pues llegan a dar a luz a crías ya totalmente terrestres, ¿no? Es una adaptación pues casi dando el siguiente paso evolutivo, ¿no? Y la evolución, pues igual que da pasos adelante, pues también da pasos hacia atrás, saca el máximo partido de cada característica, ¿no? Esto que tenemos aquí es un proteo, es lo que se conoce como un anfibio neoténico, ¿no? La neotenia es una táctica evolutiva que les permite adaptarse a ciertos hábitats, digamos que retrocediendo evolutivamente, ¿no? Estos animales se presentan toda la vida en su estado juvenil, presentan branquias toda la vida, suelen vivir en aguas pues, muy frías, aguas muy oligotróficas, en cuevas, y esa adaptación les permite pues, sacar mejor partido de ese ambiente, ¿no? Dentro de la neotenia se puede decir que hay varios tipos de neotenia, ¿no? Una neotenia obligatoria, como es el caso de este proteo, o una neotenia facultativa o no obligatoria, y una neotenia ocasional, ¿no? En el caso de la facultativa, como es el ajolote, el caso del ajolote que visteis abajo en la exposición, si tú sometes a ese anfibio a determinadas hormonas o determinadas sustancias que estimulan la hipófisis, llegan a producirse la metamorfosis y pasar a estado adulto, ¿no? Sin embargo, en los que son neotenios obligatorios, como es el caso de este proteo, es como si esas células receptoras hubieran perdido la sensibilidad y aunque los sometas a esas hormonas no se terminan de desarrollar. Y luego tenemos la neotenia ocasional, como en el caso de nuestro tritón palmeado, el Isotritón helveticus, que algunas poblaciones que viven en zonas de montaña con aguas muy frías, con muy poca mineralización, pues se mantienen en su forma juvenil y en caso de que cesen esas condiciones ambientales se metamorfosean, ¿no? Tengo que decir que estos animales son adultos funcionales, se reproducen, aunque permanezcan en la forma juvenil, se reproducen igualmente, ¿no? Bueno, y por último, me parece importantísimo el caso de este anfibio, ¿no? Esta es le llaman rana de lluvia australiana o sapo del desierto. A mí me parece fascinante el modo de vida de este animal, ¿no? Este animal le llaman rana de lluvia porque solamente aparece en la temporada de lluvias, ¿no? Vive en los desiertos de Australia, zonas muy áridas, y donde en ocasiones pues, llueve solamente una vez cada varios años, ¿no? Y cuando llueve copiosamente, estos anfibios surgen como de la nada, inician una carrera alocada hacia la alimentación y la reproducción, de tal forma que cuando termina la temporada de lluvias han tenido que completar su ciclo y de repente pues desaparecen y no vuelves a tener rastro de ellos hasta que vuelva a llover. ¿Cómo consiguen eso? Pues lo consiguen a través del letargo, por supuesto. Estos animales se entierran, normalmente en zonas limosas, en cauces secos de torrentes o de charcas de lluvia, se aletargan bajo tierra y a las pocas semanas de aletargarse se desprenden de su piel, forman como una especie de un saco, ¿no?, que se llena de mucosidad y les permite evitar la deshidratación durante larguísimos periodos de tiempo. Me parece ya una evolución para ser un anfibio impresionante, ¿no? Entonces, pues, después de haber visto esto, hay mucha gente que cree que ve a los anfibios como unos seres pues, poco evolucionados o poco capaces evolutivamente, y pues ya vemos que no es así. Son animales que presentan una enorme flexibilidad adaptativa, una enorme cantidad de estrategias
y de hecho pues han sobrevivido 300 millones de años, han sobrevivido a los dinosaurios, han sobrevivido a las extinciones masivas, y hoy en día pues los podemos encontrar en todos los continentes excepto en las regiones polares, ¿no? O sea que si tenéis esa idea de que son animales delicados y poco evolucionados, pues tenéis que cambiarla, ¿no? Entonces cabe preguntarse, ¿cómo es posible que unos animales tan capaces, que han sobrevivido 300 millones de años en el planeta, ahora, en unas pocas décadas, en un periodo de tiempo realmente breve, pues se encuentren en declive en todo el globo? Y muchas especies, pues de hecho, ya se han extinguido en estos últimos años, ¿no? Hay muchas causas, no es una sola causa las que han provocado el declive de los anfibios, ¿no? Yo cito ahí un poquito las más importantes. La pérdida de hábitats, por supuesto, todo animal necesita un hábitat en el que vivir. Si se destruye el hábitat, pues los animales desaparecen. Hoy en día la presión humana sobre los recursos es enorme y son pocos los hábitats que nos están viendo afectados y que nos están viendo desplazados. Evidentemente a los anfibios esto les afecta sobremanera. Muchos hábitats, aunque no han desaparecido de todo, han quedado fraccionados, han quedado poblaciones aisladas, disminuye la diversidad genética, no hay comunicación, intercambio entre poblaciones, y eso afecta sobremanera. Gran parte de la responsabilidad de eso es de las infraestructuras. Hoy en día pues, las carreteras son como una red de capilares que alimentan todo el globo, es difícil encontrar un territorio libre de carreteras. Los anfibios, como dependen del medio acuático para reproducirse, tienen que realizar esos pequeños desplazamientos, migraciones, pues muchas especies de anfibios se ven bastante expuestos también a los atropellos, ¿no? Aquí creo que cerca del campus pues sabéis perfectamente de lo que hablo, ¿no? con nuestros sapos, con nuestros bufos, ¿no? El cambio climático, por supuesto, también les afecta. No cabe duda que los anfibios se han adaptado a cantidad de climas, han sufrido ya cambio climático, se han adaptado a la deriva continental, pero claro, en otra perspectiva temporal, ¿no? Hoy en día todo sucede mucho más rápido y realmente a la evolución le cuesta ir a la misma velocidad a la que van los cambios, ¿no? Las radiaciones ultravioleta, bueno, pues todos conocéis la capa de ozono y el agujero de la capa de ozono. Los anfibios son especialmente sensibles a esto, unas especies más que otras, por supuesto. Una porque, bueno, esa piel no los protege de la misma manera que los animales que tienen pelo, que tienen otros filtros a los ultravioleta, y sobre todo pues porque durante la reproducción y el desarrollo larvario, sobre todo las especies que depositan sus huevos en masas sobre la superficie, pues se ven muy afectados por esos rayos ultravioletas que provocan pues deformaciones y dificultan ese desarrollo embrionario, ¿no? La contaminación, bueno, la contaminación es un tema importantísimo en el declive de los anfibios. De hecho, pues nos vamos a parar un poquito más con ella. La introducción de especies exóticas es un gran problema al que se enfrentan los anfibios. Aquí concretamente pues tenemos una gran presión por parte sobre todo de especies de ictiofauna que fueron introducidas en los cuerpos de agua dulce pues, con intereses deportivos, cinegéticos o comerciales. Algunas especies predadoras como el bisón americano, las trachemis. Los anfibios pues, se ven bastante afectados por esa predación, porque aunque tienen estrategias antipredatorias, pues no están adaptadas a estos predadores nuevos para ellos, ¿no? Tiene que haber una adaptación, un ciclo de adaptación a ello. Y por último, las enfermedades emergentes que están apareciendo ahora como de la nada a lo largo y ancho del globo y que están diezmando las poblaciones de anfibios. Yo quiero decir que vamos a hablar sobre todo de las sinergias entre estos componentes, porque no son tan importantes de forma aislada como actuando de forma conjunta, ¿no? Aquí tenemos un mapa un poquito que nos indica la distribución documentada. Seguro que hay muchos más puntos que habría que marcar aquí, pero no hay suficientes estudios, no hay suficientes datos de lo que es la problemática de los anfibios, ¿no? Entonces esta historia, pues para ponerle un comienzo, como muchas de las historias de la época moderna, el comienzo estaría en los Estados Unidos de América, ¿no? Gran nación. En el oeste de los Estados Unidos pues aparecerían problemas con las enfermedades emergentes, enseguida pasarían a México, Centroamérica, Panamá, Costa Rica, toda Sudamérica, saltarían a la otra punta del globo, a Australia, al continente europeo, al continente africano, a Asia. Prácticamente vemos que no ha quedado nada libre de esta problemática, ¿no? Y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de este mapa,
y es que guarda cierta similitud con el desarrollo de un aspecto antrópico muy importante, que seguro que os suena, que es la Revolución Verde, ¿no? Es un cambio radical en la forma de producir alimentos, en la forma en las actividades agrarias, ¿no? Esa Revolución Verde empezó también en los Estados Unidos, consiste pues, sobre todo pues, en la mecanización de los procesos con ayuda de los combustibles fósiles, en el uso masivo de agroquímicos, de pesticidas, de fertilizantes, y bueno, se fue extendiendo con rapidez a Centroamérica y a Sudamérica. Esto empezó en los años 50, más o menos, 60, y sobre todo en la década de los 60 pues hubo una serie de reformas agrarias en Centroamérica y en Sudamérica, auspiciadas pues, por el gobierno americano, de la mano del gobierno americano, dentro de un programa que se conoce como Alianza para el Progreso, y que desembocó en esas reformas en la forma de entender la agricultura en esos países, un poco con la excusa de mejorar el nivel de vida de los pobladores locales, de aumentar la riqueza, pero en realidad lo que hizo fue abrir las puertas a un mercado y un modo de entender la producción de alimentos que no se correspondía demasiado con esos países, ¿no? Y junto con eso, pues, vino de la mano un declive ambiental que desemboca, pues, entre otras cosas, en esta problemática de la que hoy vamos a hablar. Ese mismo modo de cultivar y de utilizar los químicos, pues saltó a Australia, saltó a Europa, coinciden las fechas incluso con ciertos pesticidas que salieron al mercado, que empezaron a extenderse. Incluso hay algunas coincidencias con la caducidad de la patente de ciertos pesticidas, ¿no?, que se empezaron a producir de forma masiva en otros continentes, y que también coinciden con la aparición pues, de problemática en los anfibios, ¿no? Hablaremos un poquito más detenidamente de esto. Quiero que os quedéis un poquito con el mapa porque después voy a hacer un poco referencia a todo esto, ¿no? Bueno, uno de los casos más conocidos del declive de los anfibios es este sapito, el sapo dorado de Costa Rica, que desapareció pues, casi al tiempo de ser descubierto, o sea, no, fue una cosa rapidísima, ¿no? Un declive muy pronunciado. Es así un poquito el más conocido. Esta rana australiana, la rana de Corroboré, es una rana, además, que vive en zonas de montaña, en zonas alpinas, donde aparentemente están libres de contaminantes, ¿no? Entonces, en realidad no hay zonas libres de contaminantes. Tenemos un concepto un poco erróneo de los contaminantes. Y esta rana, pues, entre esos efectos y la aparición de una enfermedad fúngica, pues también se diezmó, estuvo a punto de extinguirse, y se ha salvado pues gracias a la conservación ex situ, a los programas de cría en cautividad, y se está tratando de reintroducir de nuevo, no sin muchas dificultades, en el medio natural, ¿no? Otro caso muy conocido es la rana gástrica. Esta rana es muy peculiar porque las hembras se tragaban las puestas, y estas se desarrollaban en el interior de su estómago, ¿no? Luego salían las crías ya desarrolladas. Esta rana despertó un interés enorme en la ciencia, no seguramente por motivos conservacionistas, ¿no? Clínicamente resultaba pues, muy interesante, muy llamativo, el hecho de que el animal fuera capaz de inhibir totalmente sus jugos gástricos para permitir ese desarrollo embrionario, ¿no? Eso clínicamente pues, prometía unos avances interesantes, ¿no? No dio tiempo a desarrollarlos, la rana desapareció, se extinguió. Se intentó devolver a la vida, creo que fue el vertebrado que se intentó devolver a la vida a partir de ejemplares conservados. Creo que se consiguieron incluso que llegaran a nacer algunos renacuajos, pero no salió del todo bien, se quedó a medias el intento, ¿no? Hoy en día pues continúa extinta. En los anfibios tenemos tres grandes grupos: los anfibios sin cola, los anuros, que serían las ranas y los sapos; los anfibios con cola o urodelos, que englobarían por las salamandras, los tritones; y los ápodos o cecilias, que es un grupo un poco particular, un grupo aparte, ¿no? No solo los anuros se vieron afectados, también los anfibios con cola, los urodelos. Esta es la salamandra de Jackson, es una salamandra de Guatemala, me parece, que también desapareció de una forma vertiginosa. Y bueno, creo entender que se ha encontrado alguna en los últimos años, aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pues, considera que tiene que haber un mínimo de ejemplares para que la población sea viable, pues
parece ser que todavía hay una pequeña esperanza de que no esté totalmente extinta, ¿no? Bueno, y dentro de las razones que han llevado a esta situación, quiero hablar un poco más en profundidad de la contaminación, de los contaminantes, ¿no? Dentro de los contaminantes pues, podemos incluir esos plaguicidas de los que hablábamos y otra serie de contaminantes químicos, como los compuestos orgánicos volátiles, disruptores endocrinos, la contaminación industrial. No están todas las que son, evidentemente, porque sería inabarcable, pero sí están las que yo considero que tienen un poquito más de peso en esta historia, ¿no? Los plaguicidas empezaron a usarse en la agricultura pues, en la década de los 50, ¿no? Los primeros plaguicidas eran enormemente tóxicos. Eran metaloides, metales pesados como el plomo, incluso el arsénico, eran enormemente tóxicos. Eran además bioacumulativos, o sea, enseguida pues, la gente se dio cuenta de que no eran viables, ¿no? Pero bueno, posteriormente con la aparición de la química orgánica, pues sí que aparecerían otros compuestos pues, más prometedores, que tuvieron más éxito en el control de plagas y que se extendieron rápidamente su uso por todo el mundo, ¿no? Serían los plaguicidas de química orgánica, ¿no? Los compuestos orgánicos volátiles, que la verdad es algo sorprendente porque están presentes en todos los lados. O sea, ya cuando tenemos la idea de contaminante, pues nos imaginamos pues eso, la industria, los plaguicidas, pero no nos imaginamos que en productos de uso cotidiano, como pueden ser por los plásticos, productos cosméticos, pues estén presentes contaminantes como estos, ¿no? Hablaremos también un poquito de ellos. Los disruptores endocrinos, que están revolucionando la forma de entender la contaminación hoy en día. El concepto que tenemos de contaminantes en cuanto a que la dosis hace el veneno, ¿no? Pues es un concepto que está demostrando pues, no ser demasiado realista, ¿no? Estamos empezando a romper ese paradigma. Vamos a hablar también un poquito de ello. Y por último, la contaminación industrial, que es un tema que yo creo que se está desbocando. Hay cerca de 100.000 sustancias químicas hoy en día en uso y cada año salen al mercado alrededor de 1.000 sustancias más. Es imposible hacer una trazabilidad, un seguimiento de todas esas sustancias. Bueno, hablaremos ahora con más detalle de cada una de ellas, ¿no? Hablando de plaguicidas, el primero que se nos viene a la mente es el DDT, ¿no? Diclorodifenil tricloroetano. No, la verdad que suena mal hasta decirlo, ¿no? Este pesticida, pues, que se descubrió en los años 30 aproximadamente, empezó a usarse masivamente, sobre todo en el conflicto, ¿no? En la Guerra Mundial, donde se utilizaba pues, para el control de los piojos, ¿no? Este pesticida actúa por contacto, es muy efectivo y enseguida pues, se le encontró una utilidad, ¿no? Fijaros la forma de aplicarlo, hoy en día conocemos los efectos del DDT, de aquella pues no se conocían, o bueno, sí se conocían, sí que desde luego había gente científicos que alertaban de su peligrosidad, pero bueno, la verdad que era una innovación que nos permitía un control tremendo y enseguida se extendieron, ¿no? Una de las aplicaciones que enseguida, junto con el control de los piojos, se extendió para el DDT fue el control de los mosquitos, sobre todo los mosquitos transmisores de la malaria, ¿no? A mí me llama la atención de esta fotografía muchas cosas, ¿no? En primer lugar, el hecho de que, como podéis ver, este hombre pues, está aplicando el producto directamente en el cuerpo de agua, ¿no? En lo que parece ser un lago, un pantano, ¿no? Donde seguramente después pues, esta gente iba con sus hijos a pescar, se alimentaba e incluso probablemente bebían de esas aguas, ¿no? Veis que este hombre pues, tiene todos los equipos de protección individual y todas las medidas de seguridad vigentes en la época para ese producto, es decir, ninguno, ¿no? Existía una sensación enorme de inocuidad, ¿no? Hacia ese producto, ¿no? El DDT, cuando finalizó el conflicto, sufrió una expansión enorme porque las industrias químicas que producían el DDT producían una serie de químicos que sirvieron a los ejércitos, desgraciadamente, en ese conflicto. Y cuando terminó el conflicto, pues se pusieron a buscar, como es lógico, nuevos mercados, y en la agricultura, en ese modelo industrial del que hablamos, encontraron un mercado inmenso, ¿no? Casi todas esas empresas, esas grandes corporaciones químicas, se volcaron hacia la producción de agroquímicos, ¿no? El DDT, pues enseguida tuvo un enorme éxito, pero también enseguida empezaron a aparecer los efectos que producía en el medio ambiente, en la fauna, y
surgió el movimiento ambientalista. No sé si habréis oído hablar de Rachel Carson y el libro La primavera silenciosa, ¿no? Provocó un cambio enorme en la sociedad americana y el DDT al final, en 1972, se prohibió, ¿no? A raíz de esas reclamaciones sociales, ¿no? Una vez que se prohibió, el lobby industrial, inmediatamente a continuación de la prohibición, en el 72, pues 6 o 7 meses después, el juez que había sido designado por la Asociación Americana del Medio Ambiente, no me acuerdo ahora de las siglas, sacó un informe en el que decía que no existían motivos que realmente justificaran la prohibición del DDT, que se había demostrado su inocuidad, que no había razones de peso para prohibirlo en cuanto a salud humana, y desde entonces pues no ha cesado esa presión. Hoy en día, aunque parezca increíble, ya llovió desde aquella, pero se sigue ejerciendo presión para que el DDT se permita seguir utilizando, ¿no? Se llega a comparar con otros pesticidas en ciertas aplicaciones, sobre todo en el control de la malaria, y un poquito escudándose, y digo escudándose porque la malaria, como sabéis, pues tiene tratamiento y es muy poca el dinero que se dedica al estudio y a la erradicación de la malaria. Se podía hacer mucho más por mantener controlada la malaria de lo que se hace. Sin embargo, la malaria está siendo la principal arma de la que se vale este lobby para pedir la autorización a seguir produciendo DDT, porque alegan que es la forma más segura de controlar el mosquito, ¿no? Y aseguran, hay cantidad de informes, podéis consultarlos en la red, de que realmente no hay motivos de peso, ni ambientales ni clínicos, para que el DDT siga prohibido. Es decir, se sigue peleando por volverlo a comercializar. Otro producto que también surge de la misma empresa, en 1973 me parece que se patentó, 3 o 4 años después salió al mercado, y en 1980 era el herbicida más ampliamente utilizado y de uso más extendido, hasta hoy en día, que lo sigue siendo, ¿no? Es el glifosato. Si os ponéis a buscar información sobre los efectos del glifosato, realmente tanto a nivel ambiental como a nivel de salud humana, y cantidad de casos en los que queda más que comprobado que el DDT es enormemente dañino, ¿no? Sobre todo pues, en lo que yo llamo el patio trasero de los Estados Unidos, esos países de Centroamérica y Sudamérica, donde estos monocultivos, grandes extensiones de monocultivos, pues más impacto han tenido y donde el glifosato se ha utilizado de forma más masiva. El glifosato aparte es un poco un círculo vicioso, ¿no? Porque enseguida aparecieron resistencias contra el glifosato. Las plantas silvestres, lo que llaman malas hierbas, empezaron a desarrollar resistencias y eso se solucionó aumentando las dosis de glifosato que se aplicaban por superficie, ¿no? A medida que las dosis iban aumentando, pues también iban aumentando las resistencias, ¿no? Así hasta que llegó un punto que los cultivos se estaban empezando a ver afectados por el glifosato. Entonces, pues se empezó a recurrir a la ingeniería genética, tratando de buscar variedades de cultivos que fueran capaces de resistir todavía dosis más altas de glifosato. Eso equivale a que se empezó a utilizar dosis más altas de glifosato, evidentemente, porque los cultivos lo permitían. Aparte de eso, pues contribuyó más todavía al empobrecimiento de la gente, porque esas variedades muchas veces no, son variedades patentadas, los agricultores tenían que comprar obligatoriamente esas semillas si querían poder seguir cultivando de esa manera, y los efectos en las poblaciones cercanas a los campos de cultivo no hacían más que aumentar. Enfermedades congénitas, cáncer, problemas metabólicos, enfermedades de desarrollo, bueno, un círculo vicioso que llega hasta nuestros días, ¿no? En cuanto a la conciencia sobre la inocuidad del producto, igual que antes veíamos el hombre aplicando DDT a pecho descubierto, pues aquí vemos a este hombre aplicando el glifosato un poquito más pertrechado ya, ¿no? Sin embargo, bueno, no siempre es así. Yo he visto aplicar glifosato pues, con una mascarilla de papel, unos guantes de goma y poco más. Es un producto que atraviesa fácilmente las membranas celulares, atraviesa fácilmente la piel, se incorpora al organismo
y afecta a este de muchas maneras, ¿no? Bueno, aquí represento un poquito lo que es el uso del glifosato en esos países, ¿no? que se vende como una forma de aumentar la productividad, de aumentar pues, la riqueza, la calidad de vida de esas gentes, y en realidad no solo no se está haciendo, sino que se está produciendo un daño ambiental importante y un problema de salud en países como Argentina o Brasil, es un problema de salud bestial. El glifosato no se queda en las zonas en las que se aplica. Es un producto que tiene una persistencia bastante elevada. Dicen que un campo que se trata con glifosato, 10 años después, mantiene el suelo el 50% del producto aplicado, ¿no? Yo entré en la página de Monsanto y lo justifican diciendo que queda retenido en la fracción coloidal del suelo, ¿no? Lo que sí es cierto, evidentemente, pero todos sabemos que eso al final pues acaba, la fracción coloidal, igual que retiene sustancias, las acaba cediendo. Determinadas circunstancias, cambios de pH, con lo que al final ese producto, bien por lixiviación, por fumigación directa, arrastrado por corrientes de aire, por percolación, pues acaba entrando en el ciclo hidrológico, acaba afectando a los medios acuáticos, a los ríos, a los estanques, acaba ingresando en toda la red trófica y inevitablemente dentro de la red trófica también estamos nosotros. Con lo que, aunque nos dé la impresión de que ese producto se está utilizando de una forma lejana, muy lejos de donde nosotros vivimos y comemos, pues es un producto además que es afín a los lípidos, tiene cierta bioacumulación y al final pues lo acabamos ingiriendo, ¿no? Veis que se fumiga pues cerca de zonas pobladas. En Argentina, en Brasil, en estos países sudamericanos, hay una campaña mediática enorme para tratar de regular o de prohibir el uso de estos agroquímicos. También hay una campaña enorme para desprestigiar todos los estudios que alertan sobre su peligrosidad y tratar de seguir manteniendo el modelo, ¿no? Pero bueno, hay cosas que son tan evidentes que no es posible taparlas, ¿no? Y el 20 de marzo de este año, o sea, hace nada, la Organización Mundial de la Salud alertó, por fin reconoció, pues los efectos tóxicos y carcinógenos de este herbicida, ¿no? A mí me llama mucho la atención por varias razones. Una, porque la Organización Mundial de la Salud, pues, en contra de la impresión que nos da la mayoría, pues, no es una organización gubernamental, sin ánimo de lucro, preocupada por la salud mundial, ¿no? El caso de la gripe aviar pues, los dejó un poquito en evidencia. Realmente es una organización privada, es una organización con ánimo de lucro y detrás de la que están grandes corporaciones. Entre ellas tiene un porcentaje muy importante Monsanto y otras corporaciones que se dedican a la producción de agrotóxicos. Entonces, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud alertara de la carcinogenidad de este producto, pues indica que la cosa es difícil ya de ocultar, ¿no? Tan pronto como se anunció esto, pues también empezó esa campaña para tratar de desprestigiarlo. A mí el caso de este señor, este doctor Patrick Moore, me llamó muchísimo la atención porque, bueno, le hicieron una entrevista en el Canal Plus y este hombre decía que no era peligroso beber agua contaminada con glifosato dentro de los niveles permitidos, ¿no? Que podríamos beber un cuarto entero de agua sin que nuestra salud no se viera afectada, ¿no? Y entonces el entrevistador, pues muy acertadamente, le ofreció un vaso de agua y le dijo, pues entonces usted no tendrá ningún inconveniente en beber esto, ¿no? Y claro, el hombre, esto podéis verlo en internet, empezó a balbucear, empezó a poner excusas y a decir que bueno, que una cosa es que fuera inocua y otra es que él fuera tonto, ¿no? Realmente hay un debate bastante crudo entre unos intereses y otros, ¿no? La presión porque este producto se prohíba no para de crecer, pero realmente no creo que se pueda, no creo que lo llegamos a ver, a pesar de que hay un dato importantísimo y es que Monsanto, la patente del glifosato, caducó en el año 2000. En el año 2000 empezó a producirse de forma masiva en Europa y en Asia, coincidiendo un poco con el declive ambiental del que hablábamos, con la aparición de una problemática en los anfibios en esos lugares. Los anfibios, al fin y al cabo, pues son unos magníficos bioindicadores, suelen ser los primeros en
en alertar de un problema, ¿no? Pero bueno, esperemos que aunque no se prohíba, por lo menos sí se establezca una regulación más estricta para su uso, porque no se limita solamente a la producción agraria, el uso, aparte del uso doméstico, nosotros, no sé si alguno de vosotros habéis utilizado herbicida para controlar pues, las hierbas del jardín de vuestra casa, pero bueno, se puede comprar herbicida en cualquier droguería, en cualquier agraria. Se utiliza de forma masiva últimamente para el control de malas hierbas en las infraestructuras, en las cunetas de las carreteras, por parte de las administraciones locales, autonómicas. Todavía existe esa sensación de inocuidad del producto, de que solo afecta a las hierbas, ¿no? Cuando realmente no es así. Es necesario conseguir dar a entender y educar en que los tóxicos son tóxicos, ¿no? No existe el veneno perfecto, ¿no? Para eso me gustó esta viñeta, que dice, bueno, cuando lo comen también se quitan la máscara, ¿no? Muchos de estos contaminantes ingresan inevitablemente en esa cadena trófica y al final pues acaban afectándonos a todos, nosotros incluidos, ¿no? Bueno, quiero hablar también de los compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos volátiles, como su nombre indica, pues son compuestos de química orgánica que tienen la característica de que se volatilizan, se evaporan con mucha facilidad, pasan a estado gaseoso, y eso pues nos da la impresión, cuando los utilizamos, de que no estamos contaminando, porque la contaminación desaparece, ¿no? Realmente no es así, porque siguen afectando bien en la capa de emisión, respirándolos directamente, o bien desplazándose en la atmósfera a grandes distancias y entrando pues, en el ciclo hidrológico, precipitando en forma de precipitación húmeda o en forma de precipitación seca, a través de la nieve o de la lluvia, acaban en los acuíferos, en los cuerpos de agua y al final pues, acaban afectándonos a todos. Podemos encontrarlo pues, en productos como el plástico, donde no nos imaginamos encontrar contaminantes. El plástico, aparte de en el proceso de fabricación, cuando se degrada, pues sigue liberando compuestos orgánicos. Y muchos de estos compuestos orgánicos volátiles además son disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos tienen la particularidad de que pueden activar o desactivar procesos hormonales, o atenuarlos, amplificarlos, y además lo hacen en concentraciones realmente bajas, ínfimas, ¿no? En concentraciones incluso de parte por millón y partes por billón, ¿no? A mí una parte por billón de un contaminante pues ya me parece inabordable, pero para hacernos un poquito la idea de lo que es una parte por millón, yo hice un poco una comparación con un gin tonic, ¿no? Y me salía pues 50 camiones de 20.000 litros de tónica con una gota de ginebra, ¿no? Como veis, pues no es nada, ¿no? Fijaros lo que opinaría James Bond al respecto, ¿no? Que era muy aficionado al gin tonic. Claro, solo sabe a tónica. Bueno, tengo que decir que James Bond pues, iba a locales VIP. Si bajara a lo mejor al bar debajo de casa, pues ya no notaba tanto esa diferencia, ¿no? Pero, bueno, esta parte del chiste pues tiene su mensaje, ¿no? Si vosotros llevarais ese gin tonic con una gota de ginebra y 1 millón de litros de tónica a analizar a cualquier laboratorio, os dirían que es tónica. O sea, no habría rastro de la ginebra. Lo mismo sucede con el agua, ¿no? Vosotros llevamos el agua a realizar un análisis de los análisis que se realizan pues, para potabilidad, y estos contaminantes a esas escalas pasan totalmente desapercibidos. A no ser que sepas concretamente el compuesto que estás buscando y utilices pues, una serie de técnicas espectrométricas o técnicas muy concretas, pasa totalmente desapercibido, ¿no? Y eso pues, aumenta su peligrosidad, porque en dosis de una parte por millón son capaces de producir problemas de desarrollo, sobre todo en los embriones, en los fetos, ¿no? Está comprobado que tienen algunos de ellos efectos carcinógenos, y efectos incluso a nivel del sistema nervioso. Algunas enfermedades como el autismo pues, se están empezando a relacionar con determinados compuestos orgánicos. Es un tema bastante serio, ¿no? Bueno, volviendo un poquito a los anfibios, que los dejamos un momentito de lado, y relacionado con el tema este de los disruptores endocrinos, esta es una Xenopus, una rana de uñas. Se hizo muy popular en la década de los 30 en adelante por el test del embarazo. No sé si os suena el test de la rana, ¿no? ¿En qué consistía? Pues un poco aprovechando la sensibilidad de estos animales a los compuestos hormonales, se ponía en contacto orina de una mujer cuando se creía que estaba embarazada con la rana, y si estaba embarazada, pues la rana ovulaba, y eso pues indicaba un positivo, ¿no?
Esta rana empezó a extenderse por todo el mundo para ese fin, ¿no? Y curiosamente contribuyó también a extender un patógeno, un hongo, que contribuiría sinérgicamente a diezmar muchas poblaciones a lo largo del globo, ¿no? Hay muchos experimentos hechos en cuanto a la sensibilidad de los anfibios a los disruptores endocrinos y muchos de ellos indican, aparte de los problemas reproductivos, cambios de sexo en los anfibios, ¿no? Individuos macho que se transforman en hembra, individuos hembra que se masculinizan. Incluso se ha comprobado en varias partes, en varios experimentos, que machos han llegado a convertirse en hembras funcionales, hasta el punto de desovar, o sea, de realizar el amplexo de los anfibios y producir huevos, masas de huevos. O sea, un macho, más de 2 no es normal. O sea que realmente los disruptores endocrinos, presentes en muchos de estos contaminantes, cuya toxicidad se limitaba aparentemente a los efectos directos, están demostrando que la dosis no hace al veneno, ¿no? Cada vez son más los investigadores que están recalcando la importancia de investigar este efecto menos conocido de los contaminantes, de los químicos, ¿no? Los pesticidas, o sea, los fertilizantes, también tienen efectos importantes sobre la fauna, sobre todo sobre la fauna acuática, tanto purines como fertilizantes químicos, aparte de que provocan, cuando se utilizan incorrectamente en exceso, y acaban en los cuerpos de agua una eutrofización, pérdida de oxígeno. También se ha demostrado en los anfibios que tienen efectos directos de mortandad y problemas de desarrollo embrionario en anfibios. Y por último, los contaminantes químicos, lo que comentábamos, que es tal la velocidad a la que avanza la ciencia, la química, que resulta imposible tener la certeza de que los productos que utilizamos son inocuos. Si productos como el glifosato, que lleva 41 años en el mercado, pues nos estamos dando cuenta de que tiene efectos mucho más perjudiciales de lo que le suponía, cuando hay multitud y multitud de estudios hechos sobre el glifosato. Imaginaros lo que puede suceder con estos nuevos productos químicos que están en el mercado. Es urgente, es muy importante aumentar la regulación y los controles sobre la industria química, porque de lo contrario nos arriesgamos a un problema ambiental y un problema de salud importantísimo, ¿no? Las deformaciones, los anfibios son unos bioindicadores fantásticos. Las deformaciones en las poblaciones de anfibios son una de las primeras razones que te llaman la atención sobre que hay un problema, ¿no? Cuando aparece un anfibio con una deformidad, aunque el porcentaje de anfibios con deformidades en la población no sea muy elevado, las deformaciones se producen sobre todo durante el desarrollo embrionario, ¿no? Entonces hay que pensar que gran parte de esos embriones no han sido viables, las deformaciones no han permitido que el embrión fuera viable. Entonces, si aparecen embriones, si aparecen adultos con deformaciones, es que el problema es mucho mayor de lo que en principio aparenta estadísticamente, ¿no? Lo de las malformaciones en los anfibios es un tema muy interesante porque nos da muchas pistas, no solo en lo que respecta a contaminantes, ¿no? Lo que nos está ocurriendo es un poquito esto, ¿no? Si uno no es consciente de los riesgos a los que se expone, pues puede suceder que la motosierra se nos ponga en marcha en el momento en el que menos lo pensamos, ¿no? No es demasiado recomendable. Bueno, y ahora un poquito, antes de hablar de las enfermedades emergentes, que es tal vez el problema más sonado en el declive de los anfibios, yo quería hablar un poco de esas sinergias, ¿no? Algunos investigadores, entre ellos investigadores aquí europeos, en Europa pues por suerte tenemos muy buenos investigadores, se están centrando en estudiar esas sinergias entre los contaminantes y el declive de los anfibios, porque nos pueden dar pistas muy importantes para entender cómo funciona esa contaminación, ¿no? Aquí en Europa tenemos un grupo que se dedica a la investigación de las enfermedades emergentes en anfibios. En Londres yo especialmente sigo a Matthew Fisher,
que es un experto en enfermedades fúngicas, tanto en fauna como en flora y en enfermedades humanas, y que está realizando un estudio muy importante en esas sinergias entre los contaminantes y estas enfermedades, ¿no? Aquí tenemos en España investigadores como Jaime Bosch, y aquí en la Universidad de Vigo César Aires, que también están estudiando la incidencia de estas enfermedades emergentes en los anfibios, y esa investigación realmente cobra una importancia muy relevante, sobre todo cuando se realiza teniendo en cuenta esto, ¿no? Y dentro de un programa americano, que es el programa RISE, un programa también de biosalud, pues también llegan más o menos a las mismas conclusiones, que muchas enfermedades emergentes y muchos patógenos están expandiéndose pues, gracias a la combinación con esos contaminantes, ¿no? Bien disminuyendo el sistema inmunológico o bien favoreciendo a los propios patógenos. Y por último, pues vamos a hablar de las enfermedades que afectan a los anfibios. Básicamente, pues, son enfermedades fúngicas, enfermedades víricas y parasitosis, ¿no? Dentro de las enfermedades fúngicas, la más conocida es la quitridiomicosis. Es una enfermedad que afecta a la piel de los anfibios, provoca ulceraciones, provoca necrosis y se ha extendido por todo el globo. Apareció en los Estados Unidos. Curiosamente, en los Estados Unidos el hongo quitridio se descubrió realizando estudios sobre ejemplares de museo, que ya estaba presente hace más de 100 años, sin que provocara ningún efecto en las poblaciones de anfibios, por lo menos ningún efecto perceptible, ¿no? Y a partir de los años 70, 80, afectó de forma masiva a muchas especies de anfibios, llevándolos a la extinción y extendiéndose a través de distintos vectores, a través del ser humano y a través del comercio de especies, con diversos fines, a otras partes del globo, ¿no? Dentro de la quitridiomicosis tenemos varias cepas, por supuesto, una cepa que afecta más a los anuros y otra cepa que afecta más a los urodelos, ¿no? Los efectos que produce son más o menos los mismos. Lesiones sobre todo cutáneas que impiden pues, ese equilibrio hídrico, ese equilibrio de electrolitos y acaba provocando pues, una muerte bastante, me imagino que bastante dolorosa, con bastante sufrimiento de los animales, ¿no? Uno de los vectores que contribuyó a extender ese hongo a lugares tan apartados como por ejemplo Australia fue este animal. Este es el sapo de caña, sapo marino le llaman, muy utilizado en laboratorios, en investigación, y que a Australia llegó pues, dentro de un concepto que en principio puede parecer mucho más sostenible, ¿no? Que es la lucha biológica contra las plagas, ¿no? Este anfibio fue utilizado en Centroamérica para controlar un escarabajo que afecta al cultivo de caña de azúcar y aparentemente dio buenos resultados, con lo cual se exportó a Australia con el mismo fin, ¿no? En Australia no dio los mismos resultados, se convirtió en una invasión biológica de primer orden. Es una especie tremendamente voraz, que es capaz de alimentarse de animales casi de su tamaño. Diezmó directamente a muchas poblaciones de anfibios australianos y además pues, actuó como vector del hongo quitridio, contribuyendo a diezmar a otras a las que no afectó directamente, como era el caso de la rana de Corroboré, de la que hablábamos antes, ¿no? Este anuro además es muy especial porque los anuros se alimentan de presas vivas, ¿no? Y para localizarlas utilizan sobre todo el sentido de la vista, ¿no? Este es un anuro un poco especial, es una especie de un superdepredador, porque aparte del sentido de la vista se vale también del sentido del olfato para localizar sus presas. En parte es debido a que su dieta incluye carroña y alimentos de origen vegetal también, ¿no? Bueno, aparte de los hongos, también existen distintas cepas de virus que afectan a los anfibios. Esos virus no son selectivos, no afectan solamente a los anfibios, afectan a los animales de sangre fría, anfibios, reptiles y peces. Muchos de ellos actúan como vectores
y producen efectos a nivel de daños en el epitelio y en las células endoteliales, provocan pequeñas microlesiones que acaban desembocando en la muerte del animal. Estas lesiones son bastante similares tanto en los reptiles como en los anfibios como en los peces, ¿no? Y normalmente el primer síntoma pues suelen ser hemorragias, lesiones cutáneas, lesiones en la boca. Bueno, y por último las parasitosis, ¿no? Las parasitosis más preocupantes que afectan a los anfibios son los tremátodos y los nemátodos, ¿no? Los tremátodos, sobre todo, a mí me parecen tremendamente interesantes porque en ocasiones producen efectos como este, ¿no? Una deformación en el animal, ¿no? Que no es debida a la contaminación directamente, sino al propio parásito, ¿no? Y la verdad que es bastante curioso que un parásito provoque una deformación en su huésped, ¿no? Pero esto tiene una explicación a mí me parece muy interesante, ¿no? El ciclo de vida del tremátodo incluye una serie de hospedadores intermedios, pero el objetivo final es, en este caso, un pájaro, ¿no? Que es el que contribuye a dispersar el parásito a otras zonas, ¿no? Y para ello el parásito se vale de estrategias como el hecho de provocar deformaciones, ¿no? Esas ranas con deformaciones son presas fáciles para muchas aves y al final el parásito de esa forma logra pues, una ventaja evolutiva enorme, ¿no? Logra dispersarse a zonas pues, muy alejadas de las zonas acuáticas en las que se encuentra. Me parece curiosísimo también el tema del efecto que provocan unos caracoles. Este es un caracol, creo que es del género Phisa, es un caracol americano, también afectado por un tremátodo, y el tremátodo al final del ciclo pues, se desplaza a las antenas del animal, provoca como una especie de unos movimientos destelleantes muy llamativos, que hace que a los pájaros les resulte tremendamente atractivo y vayan a comérselo, con lo que cierran el ciclo, ¿no? Y no solo eso, sino que el tremátodo es capaz de alterar el comportamiento del caracol. El caracol, que normalmente permanece escondido, tiene pues, cierta fotofobia, cierta reticencia a exponerse. Los caracoles afectados por el tremátodo en la fase final trepan por las plantas hacia la zona apical y se exponen a los depredadores, ¿no? Con lo que el parásito pues, consigue llegar al hospedador final, que es el pájaro. Bueno, en cuanto a medidas de conservación, ¿qué se puede hacer para frenar esto? Pues evidentemente, como veis, no hay una sola causa que provoque el declive de los anfibios, entonces pues si queremos tratar de frenarlo, tenemos que actuar de una forma multidisciplinar y atacando pues todas y cada una de ellas, ¿no? En primer lugar, tratando de frenar la destrucción de hábitats, de preservar los hábitats que todavía se conservan. En segundo lugar, tratando de minimizar ese impacto que producimos a través de los contaminantes en el medio natural, ampliando los estudios sobre los contaminantes, ampliando los estudios sobre estas parasitosis que están afectando de forma muy seria a los anfibios y, sobre todo, está jugando un papel muy importante la conservación ex situ. Porque muchas de estas especies, si no es por los programas de cría en cautividad, ya habrían desaparecido del medio natural, ¿no? Hay quien dice que es como esperar a que las ranas le crezca pelo, ¿no? El conseguir solucionar esto, ¿no? Bueno, esta rana que tenemos aquí es el Dendrobatrachus robustus, es una rana centroafricana que es muy curiosa porque los machos presentan unas pilosidades en las axilas que, bueno, tienen varias funciones, al parecer. Por un lado, pues actúan como unas pseudobranquias, les permiten aprovechar mejor el oxígeno de los cuerpos de agua. Son unos anfibios bastante terrestres y que acuden a los cuerpos de agua para reproducirse, sobre todo a zonas pobres en oxígeno, ¿no? Y por otro lado, pues también tiene una función reproductora porque los machos trasladan en muchas ocasiones las puestas de un cuerpo de agua a otro, ¿no? A lo que esas pilosidades pues ayudan bastante, ¿no? Aquí en Galicia tenemos una riqueza herpetológica muy grande, tenemos algunos tesoros faunísticos como es la chioglosa, es un endemismo que solo podemos encontrar aquí en el noroeste peninsular, ¿no? A Galicia ya llegaron desgraciadamente pues, estos parásitos, el hongo quitridio y el ranavirus. Recientemente hubo un caso aquí en la provincia de Pontevedra, en el embalse de Pontillón,
bueno, pues nos arriesgamos a perder pues, tesoros como este, ¿no? Esperemos que seamos capaces de controlar a tiempo este fenómeno. Bueno, y por último, pues preparé esta iconografía para terminar. Conocéis todos un poco la historia de los canarios que bajaban los mineros a la mina, ¿verdad? Antiguamente, pues sobre todo a las minas de carbón y tal, pues bajaban con un canario en una jaula, un pajarito. Los pájaros son bastante sensibles a los contaminantes atmosféricos y el pájaro pues era como una alarma. Cuando había un escape de gas, una bolsa de gas, un escape de grisú, si el pájaro empezaba a tambalearse en el palito, pues era la señal de que había que salir de allí pitando porque realmente tu vida corría peligro, ¿no? Pues un poco los anfibios son como ese pájaro. Nos están advirtiendo de que hay un problema medioambiental serio y bueno, pues de nosotros depende el tenerlo o el ignorarlo. Y bueno, nada más.